han visto. eh, pero tómense el tiempo para verlos y pues ahí vamos a discutir algunas preguntas que tengan en el chat o me pueden escribir de forma directa. Ok, el día de hoy nos corresponde hablar sobre la última sección del capítulo 23, que es el gradiente del potencial. Entonces, en el último video, no, es el segundo de los 3 videos que tenían que ver, pues se habla de una ecuación. Esta ecuación me permite a mí relacionar la diferencia de potencial entre dos puntos con el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se discute en el primer video? Esta diferencia de potencial proviene de una integral de línea. Entonces, esta integral de línea implica, pues, acá un producto punto, ¿no? Integral de línea. Entonces, por eso es importante que usted sepa muy bien sobre esto. Entonces, ¿qué me da esta ecuación? Esta ecuación me dice que si yo conozco la dirección, la magnitud del campo eléctrico en una determinada región y yo muevo una partícula del punto A al punto B, entonces puedo determinar cuál es la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. Eso es lo que hace. Ahora, pero en la clase de hoy estamos interesados en determinar una relación a la inversa de esto. Entonces, en esta, la idea es que usted conoce el campo eléctrico o el vector de campo eléctrico. En realidad, este es un campo vectorial que es de la forma X, la dirección de X, de Y, la dirección de y Z, ¿no? O sea, esa es la forma vectorial que tiene el campo eléctrico. Y el caso de la diferencia de trayectoria, pues también en general, recuerde que estamos trabajando con coordenadas cartesianas. No nos vamos a meter con otro tipo de coordenadas, porque ahí se pone más difícil la cosa. Entonces, el diferencial de trayectoria tiene esta forma en coordenadas cartesianas. En general, ¿verdad? Obviamente, en la mayoría de los problemas siempre va a haber una simplificación, probablemente el campo no va a ir en las 3 direcciones, probablemente solo va en una. Lo mismo la trayectoria, yo probablemente no mueva la partícula en una dirección arbitraria, sino que solo la mueve en X, en Y o en Z. Entonces eso hace que la integral realmente no sea tan complicada. Pero estamos hablando de la ecuación en términos generales. Así que para esos propósitos, uno lo que hace cuando trabaja con esta integral es plantear los dos vectores, plantear el vector de campo, que ese normalmente viene dado a partir de un enunciado, siempre me van a dar ahí la forma del vector, y el diferencial de trayectoria pues va a venir a partir del movimiento que va a sufrir la partícula. Le pueden decir primero se desplaza en X, después en Y, tanta distancia, entonces eso me va a permitir a mí saber para dónde lo tengo que dibujar. Entonces, esta ecuación me da la diferencia de potencial entre dos puntos conociendo el campo eléctrico. Yo quiero hacer lo contrario. Quiero, a partir de la diferencia de potencial, encontrar el campo eléctrico. ¿Cuál es la ventaja de tener una expresión que haga esto? La ventaja es que si yo tengo una expresión así, entonces tengo que evitar aquella tediosa tarea de tener que estar descomponiendo vectores y haciendo la sumatoria vectorial de estos que aprendimos en el primer capítulo de campo eléctrico, sino que tengamos que calcular una cantidad que es escalar, porque el potencial eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces, es más fácil de tratar que el campo, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar hoy es una ecuación que me permita, a partir de que yo conozca cómo está distribuido el potencial en una determinada región, entonces para esa distribución, ¿cuánto vale el campo?
Entonces, lo primero es tomar esta ecuación, la parte del lado izquierdo se puede escribir en forma de integral. Se puede escribir así. Si usted recuerda la definición de la integral definida, el teorema fundamental del cálculo, entonces diferencia de potencial de A y B es la integral desde A a B de un diferencial de potencial. Y usando la propiedad también perdón, aquí es desde B a A, usando la definición de las integrales, entonces sería el negativo de esta integral. Entonces, y eso a su vez, por la misma ecuación anterior, es la integral desde A a B del campo, la integral de línea del campo. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar con esa última ecuación. Esa última ecuación a mí me da una igualdad. Si se fija, tengo una integral evaluada desde A a B en un lado y del otro lado tengo una integral evaluada desde A a B con diferentes diferenciales. Entonces, pero ya que es una igualdad, entonces esa ecuación implica que yo puedo igualar los diferenciales. El diferencial de potencial o el negativo del diferencial de potencial es igual al producto punto del campo con el diferencial de trayectoria. Eso es una simple deducción a partir de la ecuación anterior, de la igualdad anterior. Entonces, tengo esa ecuación. Bien, entonces, antes habíamos dicho, o habíamos dado, las expresiones que tiene el campo eléctrico y el diferencial de trayectoria, que son estas dos que están en rojo arriba. Entonces uno sabe que si tiene el producto punto de dos vectores, producto punto de dos vectores se calcula como la componente en X del primero por la componente en X del segundo, más la componente en Y del primero por la componente en Y del segundo, más la componente en Z del primero por la componente en Z del segundo. Esa es la definición del producto punto. Entonces yo tengo eso. Entonces, para propósitos prácticos, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, si solo se mueve en X, entonces eso implicará que la ecuación anterior me queda lo siguiente. Me queda eso. Entonces, obviamente, si no se mueve en Y y en Z, o sea, eso quiere decir que solo se está desplazando en esa dirección en ese momento, entonces solamente me va a quedar esa ecuación. Tendría una ecuación igual si se desplaza solamente en Y o si solo se desplaza en Z. Muy bien, entonces, en ese sentido, yo puedo despejar esta ecuación usando las derivadas. Me quedaría el negativo de la derivada de el potencial con respecto a X, mientras X y Y, no, mientras Y y Z, quiero decir, Y y Z se mantienen constantes. Entonces, eso, pues, como ustedes saben, es la definición de una derivada parcial. Entonces, en general, la ecuación que puedo dar son las siguientes. Entonces, en general, lo que puedo decir es, la componente en X es el negativo de la derivada parcial del voltaje con respecto a X. La componente en Y
de la misma forma, es decir, haciendo que solo se mueva en Y, me va a quedar una ecuación similar. Me quedaría el negativo del potencial con respecto a Y. Y aquí el negativo del potencial con respecto a Z. Ok. Entonces, eso lo que me da son las tres componentes del campo eléctrico. Acuérdese que el campo eléctrico se escribe de esta manera. Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico, entonces, el campo eléctrico se puede calcular, y esa es la ecuación final, como el negativo. Si se fijan, las tres componentes tienen un signo negativo, entonces lo voy a factorizar. El negativo de la parcial del voltaje con respecto a X, esto en la dirección de X, más la parcial del voltaje con respecto a Y, en la dirección de Y, más la parcial del voltaje con respecto a Z, en Z, y eso nos permite identificar un operador matemático que se llama el gradiente. El gradiente es un operador matemático al igual que las integrales, que las derivadas, pero nada más que este es un operador que se define para campos vectoriales, para funciones en varias variables. Entonces, el gradiente se caracteriza por esa notación nabla de una función es igual a, en la dirección de x, la parcial de alguna función que voy a derivar con respecto a x, más en y, la parcial de alguna función que voy a derivar, más la componente en z de la derivada de alguna función. O sea, es un operador, es decir, es como que usted tenga una integral sin una función a integrar está incompleta. Entonces, a este simbolito, que es como una delta invertida, se le conoce como nabla. Y a partir de él se definen varios operadores vectoriales, como pues el gradiente es un ejemplo, está la divergencia, está el rotacional, está el laplaciano, que ustedes van a conocer más en detalle en las clases de electromagnetismo. Entonces, seguramente que el gradiente ya lo recordarán, me parece que en cálculo 2, de alguna manera, por ahí se introduce. Entonces, yo puedo generalizar la ecuación anterior. Entonces, finalmente, en una forma muy compacta, la ecuación es la siguiente. El campo eléctrico E es igual al negativo del gradiente del potencial. Porque si se fijan, en la ecuación anterior, lo que yo voy derivando parcialmente en cada componente es el potencial. Entonces, bueno, aquí no le puse la función que va de este lado, siempre el operador va sobre una función, en este caso la función pues es f, ¿no? Pero porque es una definición general. Entonces, para nuestro contexto, eso es el voltaje. Entonces, esta es la ecuación que andábamos buscando. Es una ecuación que es muy útil y nos permite, a partir de una relación que es escalar, encontrar las componentes, las tres componentes de el campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Quedó clara la definición? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito para encontrar eso? Necesito una función, que es la función V mayúscula. Es el voltaje. Entonces, yo necesito que me den
una ecuación matemática que dependa de las coordenadas x, y y z, y entonces a partir de esa función yo la voy a poder derivar, es decir, tengo que trabajar con estas tres ecuaciones de cada componente. Entonces voy a tener la función de v mayúscula, la voy a derivar parcialmente con respecto a x, eso me va, y el negativo de ella, eso me va a dar la componente en x. Lo mismo hago con la componente en y, la derivo con respecto a y lo mismo hago con respecto a z, la derivo con respecto a z. Entonces eso me da las tres coordenadas que tiene el campo eléctrico en esa región dada. Pues para dejar más claro esto, vamos a realizar un ejemplo, el libro de texto. Muy bien, entonces el problema me dice, en cierta región del espacio, el potencial eléctrico está dado por, aquí está la función, que es la que les estaba mencionando. Me tienen que dar una función que dependa de las coordenadas. En el caso más general va a depender de x, y y z, pero en este caso solo depende de dos, de x y de y. Un poco más sencillo. Nada más así. No va a ser un vector, sino que va a ser un escalar. A estas se les llaman funciones escalares. Funciones escalares quiere decir que no tienen, solo tienen una magnitud, es decir, si yo puedo encontrar cuánto vale esa cantidad, si yo sustituyo en un punto dado cuánto vale x y cuánto vale y. Ya, entonces puedo, es como las superficies equipotenciales, ¿no? Entonces yo puedo saber, si yo conozco la coordenada en x y la coordenada en y, puedo saber ahí cuánto vale el potencial. Muy bien. Ahora me dan otras dos constantes, esa constante A y B que aparecen ahí. Dos constantes. Y me piden que calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto de la región de coordenadas X, Y y Z dados aquí. Entonces eso es otra cosa que me tienen que dar. Si no me dan las coordenadas del punto donde yo quiero determinar el campo, entonces pues me va a quedar en forma de variables, ¿no? En este caso es un problema numérico, por lo tanto me están dando esos. Entonces, ya tengo yo los datos y eso es lo primero a reconocer, la función de x y y del potencial, que es a x al cuadrado y menos b x y cuadrado. Muy bien, entonces ahora voy uno a uno calculando las componentes del campo. La componente en x es el negativo de la derivada parcial con respecto a x de el voltaje. Entonces implica el negativo de la derivada parcial de ax al cuadrado y menos bx y cuadrado. Pues esto es muy sencillo. Sería menos 2 axy más 2bxy. ¿Eh? Siendo la derivada parcial de cada término. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es evaluar los valores que nos dan, porque ya nos dan A, nos dan B, y nos dan X, Y y Z. Entonces vamos a sustituir. Va a quedar menos 2 por A. A vale 5 volts por metro cúbico. Volt por metro cúbico. X vale 2 metros. Y vale 0.4 metros. Más 2 veces B. B vale 8 volts por metro cúbico. Luego tengo, a ver, X y Y.
Bueno, ahí podía factorizar, pero ya lo hice así. Si se fija al final, esto me va a quedar en volt por metro, que son las unidades que corresponden al potencial. Ok, ayúdenme con ese cálculo. Hay un error, ¿verdad? Ya lo notaron. Hay un error en la derivada, ¿no? En la segunda derivada. En realidad hice la derivada con respecto a y en lugar de hacer la derivada con respecto a x. Entonces aquí solo va así. Sería positivo siempre b y cuadrado, nada más. Entonces, bueno, más esto al cuadrado. Ahí sí. ¿Cuánto le da? A mí me dio negativo 2.88. ¿Seguro? A mí me A dio mí me menos da negativo 5.44 me da a mí. Sí, a mí también. ¿Alguien más que lo confirme? Confirmo. Ok, entonces, muy bien. Ya tengo la componente en X. Ahora voy a sacar la componente en Y. Entonces la componente en Y es el negativo de la parcial del potencial con respecto a Y. La parcial con respecto a Y, ahora de la función a x cuadrado Y menos bx y cuadrado. Muy bien, entonces eso me da menos ax al cuadrado, la primera derivada, la segunda derivada me da más 2bxy. Entonces sustituimos. A vale 5 volt por metro cúbico. X al cuadrado vale 2 más 2 veces b, que vale 8. X2 y y vale 0.4 metros. Menos 5 por 4 más 2 por 8. 5.6. Sí, 5.6. Gracias. Positivo. Está bien los signos. Déjenme ver. Vamos a ver si sustituí bien. No voy a hacer que sustituí mal. A vale 5. X vale 2. B vale 8. 2 y punto 4. Parece que sí. Y la derivada con respecto a y menos al cuadrado de x menos 2px. Sí, está bien.
5.6. 5.6 metros. Ok, es un vector que está en el segundo cuadrante, ¿no? Segundo cuadrante. Entonces el campo eléctrico va a ser menos 5.44 no, metros, no. En X, ¿qué le puse metro? Metros. Son volt por metro. Volt por metro. Más 5.6 en Y. Y ambos volt por metro. Ok, entonces ahora me piden calcular la magnitud y dirección, pues ya lo sabemos hacer para un vector. Menos 5.44 metro. Ok. 5.6. Muy bien. Entonces me ayudan con estos cálculos. La magnitud me dio 7.8. 7.8 volt por metro. ¿Y el ángulo? La negativo, ¿no? Negativo 45.8. No. Negativo 46, vamos a poner. Medido del eje X. Ok, entonces de eso se trata, ¿verdad? Entonces no es tan complicado. Obviamente yo aquí hice la deducción. Usted lo que debe recordar es la definición del vector, que es esta. Estas dos cosas son las que tienen que recordar. El campo eléctrico es, cada componente del campo eléctrico es la parcial del voltaje con respecto a X, Y y Z. O, si recuerda bien la definición de Nabla, solo tiene que recordar esta ecuación. Ecuación muy fácil de recordar. El campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Eso es. Entonces, mire, estoy pasando de una cantidad que es escalar a una cantidad vectorial. Entonces, ahí tenemos las dos aplicaciones. Primero teníamos la ecuación, la primera ecuación con la que partimos la clase, que es que a partir del campo puedo encontrar la diferencia de potencial. Ok, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. ¿Quedó claro? Es fácil, ¿verdad? No, no es muy difícil. Un problema más matemático que físico. Sí, estuvo claro el ejercicio. Excelente. No, algo así viene, ¿no? No crean que va a venir algo tan complicado porque en el libro hay más ejercicios. De hecho, hay poquitos ejercicios. Ese va al libro porque De realmente... este nivel también. Sí, sí, porque tiene otros ejercicios, pero tienen que ver con distribuciones de carga. Nosotros no vamos a evaluar distribuciones de carga en potencial. ¿Ustedes se acuerdan que lo mismo que hicimos en campo eléctrico también se puede hacer aquí? Voy a mostrar el mismo libro para que ustedes vean que incluso aquí en los ejemplos hay ejercicios de calcular el potencial debido a una distribución de carga continua. Así como lo hicimos con barras, con anillos, en el otro tema. Aquí está, miren. Entonces se puede hacer eso también aquí. Pero eso no lo vamos a evaluar en el examen. Lo único que no viene de este capítulo.
aquí está el anillo y se puede calcular. Es un poco más fácil incluso que el campo, pero bueno, para no saturar de tanto contenido, pues, sí va a ser. Entonces, algunos de los ejercicios usan ya estos datos para poder pedir que ya a partir de tener ese potencial que se calcule el gradiente, ¿no? Es, por ejemplo, el primero, ¿no? Vamos a ver, no, este no es. Este es el que acabamos de hacer, el 46. Este, el 47, por ejemplo. Entonces, aquí una esfera metálica, entonces ya esa es una distribución de carga. No lo vamos a ver. Pero como les digo, no hay tantos problemas realmente. Yo, así como del objetivo que yo espero, solo en los mínimos, solo vi el 45 y el 46. Algo así se les va a dar. Entonces, tomen de referencia este que acabo de hacer yo. Preferí tomar el 46 y no el 45 porque el 45 solo es simbólico y el 46 pues ya tiene numérico, un poquito más largo por lo menos. Entonces, más o menos eso es. Y con eso cerramos el capítulo 23. Cerramos el capítulo 23. Mi recomendación aquí es que se terminen de ver los videos, si no los han visto. Terminen de ver los videos. Yo hoy les voy a subir la tarea para que ya la vayan avanzando. Y bueno, si en el transcurso de estos días les van surgiendo dudas, siempre me pueden escribir y con mucho gusto yo les apoyo con las preguntas que tengan. Yo entiendo que aprovecharon ese tiempo algunos de ayer y antier para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero no lo rezaguen, porque si no se les va a acumular mucho. Ya mañana vamos a empezar más bien con el contenido del último capítulo, que es el capítulo 25. Capítulo de corriente, resistencia y un poquito de circuitos simples por ahí. Así que ya la otra semana ya terminamos el contenido, ¿verdad? No hay que descuidarse. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho y como les digo, cualquier pregunta, ustedes me escriben. Que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero.